El siguiente tutorial tiene el objetivo de observar los diferentes parámetros a tener en cuenta cuando vamos a realizar un escaneo de un documento. En este caso, como estamos en el tema de ilustración, las características deben ser de muy buena calidad si los vamos a utilizar para impresión. Es importante recordar que cada escáner, dependiendo de la marca, pues trae diferentes tipos de modos. Generalmente vienen todos de forma automática, siempre es conveniente buscar en cada programa el modo profesional, que es el que vamos a trabajar para poder hacer desarrollos a nivel fotográfico de muy buena calidad. Lo primero que nos permite observar acá son los tipos de documentos, que en este caso son reflectantes, nos aparecen activo película, ya que esos se utilizan cuando queremos hacer un escaneo de un negativo de fotográfico. Tipo de documento, fotografía o documentos de texto, y importante que el color esté de 24 bits, ya que nos da mejor calidad. La resolución debe estar también a 300, que es la mínima estándar para los documentos que vamos a imprimir al mismo tamaño de nuestra fotografía o de nuestra ilustración, que está en tamaño carta. Más allá, tamaños de mayores dimensiones los podemos aprovechar para documentos de impresión más grande, más allá de vallas, pendones, etc. En la parte inferior tenemos diferentes ajustes de tipo de color, composición, brillo, saturación. Antes que nada vamos a realizar la respectiva previsualización. Luego de varios minutos, dependiendo del tipo de escáner, ya podemos observar una previsualización del documento. Como les comentaba, en esta parte podemos realizar diferentes tipos de ajustes, cada uno relacionados con los ajustes de la imagen. Este que tenemos acá nos permite elegir una mayor exposición de la imagen. Obviamente no se debe exagerar en ninguna de la manipulación de estos controladores, pero nos ayuda a restaurar mucho, sobre todo si de pronto el escáner es de una versión bastante antigua, en la cual tenemos algún tipo de luz penetrada debido a que el panel reflectante de la tapa se encuentra un poco deteriorada, como en este caso observamos, simplemente una fuga de luz, por eso se ve grisáceo hacia esta parte. También podemos hacer una restauración de color, pero hay que tener cuidado de no ir a modificar la tonalidad del documento. Pero igual nos sirve como un referente para poder mejorar el escaneo antes de poder pasarlo al programa de digitalización. Bien, acá ya tenemos diferentes tipos de parámetros. Aquí nos está dando el tamaño al que tenemos manejarlo. Yo voy a darle el original, es decir, a la imagen tal cual que lo estamos escaneando. Pero si alguien desea escanearlo a un documento mayor, porque requieren en una impresión superior, pues puede escanearlo a un tamaño superior. Vamos a aplicarle la original para este ejercicio. Una vez tengamos definido el espacio, yo acá voy a aprovechar que no tengo tanto la imagen al tamaño total del documento. Entonces voy a escanear estrictamente lo que necesito. Luego de tener los parámetros de ajuste de imagen seleccionados, accedo a escanear. Nos aparece este otro cuadro en donde podemos definir el formato de salida de la imagen, que es súper importante tenerlo en cuenta, ya que muchas veces se comete el error de elegir este tipo de salida, que es bitmap. Bitmap, recordemos que es un formato de imagen bastante antiguo de las plataformas Windows. Se utilizaba mucho porque era un formato de salida que permitía compactar mucho la calidad y el documento hacía que no estuviera tan pesado. Pero para lo que nosotros vamos a trabajar profesionalmente nos baja demasiado la calidad, por eso es importante siempre escanear en PDF, que es uno de los formatos que permite guardar gran cantidad de calidad de información del documento y conservando un peso moderado. Elegimos el PDF. Este es un prefijo ya relacionado con la secuencia de las imágenes que se van escaneando y ya simplemente damos a aceptar. Dependiendo del escáner puede tardar 1 o varios minutos. Al finalizar el proceso nos sale el siguiente cuadro de diálogo en el que nos está preguntando si queremos añadir más páginas. Recuerden que en los PDF yo puedo tener varias páginas escaneadas. Esto puede ser muy útil cuando vamos a escanear algún tipo de documento de texto donde tiene varias páginas consecutivas, para que no nos queden todas en un documento diferente. Como esta es una imagen única, pues voy a pedirle que ya guarde el archivo en este punto. Bien, observemos que ya nos creó el documento en PDF. Una forma de verificar la calidad es básicamente utilizando la visualización al 100% del documento. Observen que no se ve pixelado
yo puedo seguir incrementando la resolución. Algo importante es que cuando hacemos un escaneado se tiene que observar la naturaleza de nuestro dibujo, es decir, los trazos a lápiz, o en este caso el delineado en rapidógrafo, que se puede apreciar. Es importante que si nuestro escaneo ha quedado con algún tipo de división o línea de tipo modular, como por ejemplo trazos en forma de cuadrículas, puntos negros y blancos, es porque nos ha quedado en algún punto del escaneo con algún formato bitmap, que es el que interpreta la información de trazos en esta forma de mini píxeles en blanco y negro. De esta forma ya tenemos los parámetros básicos de escaneado y tenemos la fotografía de mejor calidad. En este momento estoy abriendo el documento desde Photoshop para poder verificar los parámetros en el que quedó escaneado. Ya le di a abrir, busqué el documento, imagen 30, y me está preguntando si deseo efectuar una modificación de color. Yo le digo que ok, no hay ningún problema. Observen la imagen, la tenemos al 16,7%, eso nos indica que la imagen fue un éxito al escanearla debido a que la calidad está en el tamaño que deseamos. Igual vamos a verificar el tamaño de la imagen. Está a 300 píxeles por pulgada, excelente, 24 por 15, que es más o menos el tamaño al que le dimos la elección. Igual lo voy a ampliar para que podamos observar que en ningún momento se nos pixela la imagen. Y ese es el 100% de la imagen. Entonces siempre el resultado de los escaneos deben verse de esta forma. En ningún punto, ni siquiera cuando acerco demasiado la imagen, se nos deben ver las líneas como puntos negros y blancos. Ya una vez tenemos el documento escaneado, recordemos que es importante hacerle la recuperación o la restauración de color. Este escaneo no ha quedado del todo mal, pero podemos restaurar un poco más la línea o contorno. Vamos a imagen, recordemos que hay tres formas, de las miles que existen, solo vamos a ver tres principales. Brillo y contraste es una de ellas, en donde podemos subir un poco el brillo para que el blanco quede un poco más blanco, y de esta forma también podemos subirle un poco la luz y la sombra a nuestro documento. Estoy devolviendo, recordemos que tenemos que desbloquear nuestro candado para que nos permita hacer la restauración. El modo de color está en RGB, lo voy a pasar a CMYK previo a hacerle la restauración. Ok. Y nuevamente vamos a brillo y contraste. Aquí de esta forma podemos restaurar mucho mejor las líneas. Es un poco básico, pero de cierta forma la idea es no abusar nunca de los controladores. Siempre hay que hacer todo en una medida que no se pierda del todo la calidad de nuestro documento. Entonces observen que ya el blanco se ve un poco más restaurado. Voy a devolver la previsualización para que observen el cambio. Otra de las formas de hacer restauración de color es desde corrección selectiva. En corrección selectiva podemos elegir los neutros. Esta corrección de color es un poco más suavizada con respecto al documento, es decir, que no se va a notar tanto, pero de cierta forma nos va a ayudar a restaurar un poco los negros. Se alcanza a percibir mínimamente, pero de cierta forma estamos tratando de recuperar un poco los tonos negros para que no se vean tan grisáceos. Ok. Y el último que también se nota, igual que en brillo y contraste, son los niveles. En estos niveles es importante aclarar que funcionan igual para fotografías, cuando tenemos fotografías muy oscuras o fotografías muy lavadas por mucha luz. En este caso podemos siempre tener en cuenta de manipular el controlador de la mitad dependiendo de la resolución que queramos hacer. En este caso, como queremos hacer un oscurecimiento básico de la línea, pues movemos mínimamente el controlador de la mitad siempre hacia el lado que deseemos oscurecer o aclarar. Observen cómo la línea se ve un poco más oscura y el tono, voy a bajar un poco la imagen, se ve también restaurado el tono rojo o la tonalidad de la fotografía. No olvidemos que de todas formas tenemos que hacer diferentes tipos de limpieza de la fotografía en el escáner porque también tenemos diferentes trazos que ya no deseamos, como les había hablado al principio, tenemos diferentes trazos de lápiz que no necesitamos. Para esto recordemos que podemos utilizar el tampón de clonar en el tamaño y las proporciones que ustedes necesiten y con él hacer una aplicación de color cercana para poder restaurar líneas y pintar de la misma tonalidad. Ya es elección de ustedes la forma en la que lo deseen hacer. De todas formas, a futuro esta ilustración, si queremos digitalizarla en un proceso total, requeriremos hacer una limpieza total del fondo, es decir, que tendremos que prescindir del fondo.
Entonces, en este caso es importante que todo el retoque de línea se haga netamente en las partes internas de la ilustración y no en la parte del fondo, que posteriormente tendremos que eliminar. Hasta aquí el tutorial del día de hoy, espero les haya servido.